vamos a ver la clasificación de los peces. Y en realidad, según su estructura interna, vamos a encontrar dos grandes grupos de peces. Tenemos los peces condrictios o cartilaginosos y los peces osteícteos. Ahora veamos algunas diferencias que existen entre estos dos tipos de peces. La primera diferencia está en base a su estructura interna. Los peces condrictios tienen un esqueleto formado por cartílago. Los cartílagos son estructuras blandas que ayudan en el soporte del pez. En este caso vamos a encontrar en los peces condrictios que su cuerpo posee cartílagos en ciertas partes, como la cabeza, la columna y algunas partes en sus aletas. Sin embargo, no está en todo el cuerpo. En los peces osteídeos, su esqueleto está formado por huesos, y los huesos ya son estructuras más rígidas y sólidas. A diferencia de los peces condrictios, en el cuerpo del pez osteídeo vamos a ver que estos huesos se encuentran distribuidos casi en su totalidad. La siguiente diferencia está relacionada a la vejiga natatoria. En la imagen, la vejiga natatoria está representada de color azul. Es como una especie de bolsa o saco que contiene unos gases y que le permiten al pez poder moverse en el agua, poder flotar tanto para ascender como para descender estando dentro del agua. Entonces, los peces condrictios son peces sin vejiga natatoria, es decir, estos peces flotan o nadan en el agua únicamente utilizando sus músculos. Y los peces osteídeos son peces con vejiga natatoria. La siguiente diferencia está relacionada a la aleta caudal de los peces. La aleta caudal generalmente por nosotros es conocida como cola, y las puntas en realidad se llaman lóbulos. Entonces, los peces condrictios tienen una aleta caudal de lóbulos distintos. Un lóbulo es más grande que el otro, y en los peces osteídeos, la aleta caudal es de lóbulos iguales. Vamos con la siguiente diferencia. Los peces condrictios tienen el cuerpo cubierto de pequeñas escamas placoides, dentadas, que nunca se superponen. Estas escamas son un poco más delgadas y tienen una punta. Entonces vamos a encontrar que en el cuerpo de los peces condrictios estas escamas están muy cerca, pero nunca están una sobre otra. En los peces osteídeos, ellos tienen un cuerpo cubierto de escamas de tipo cicloides. Estas escamas son más redondeadas y sí las vamos a encontrar una sobre otra. Vamos con la siguiente diferencia. Y está relacionada al opérculo. El opérculo es un hueso plano que sirve muchas veces de protección para las branquias de un pez. Pero en los peces condrictios encontramos que son peces sin opérculo branquial, es decir, que sus branquias las encontramos de manera libre y las podemos apreciar a simple vista, como es el caso del tiburón. En los peces osteoídeos, ellos son peces con opérculo branquial. Este opérculo sirve de protección a sus branquias. Ahora vayamos con las branquias. Las branquias son un conjunto de filamentos y en realidad están agrupados. Por eso es que en los peces condrictios ellos presentan de 5 a 6 pares de aberturas branquiales y los peces osteídeos solamente presentan 4 pares de aberturas branquiales. Esto se debe a que los peces condrictios no tienen opérculo que proteja sus branquias, por lo tanto necesitan mayor cantidad de aberturas branquiales, y los peces osteídeos, al tener protección, es decir, al tener opérculo, ellos no necesitan demasiadas aberturas branquiales. Ahora, la siguiente diferencia está relacionada al modo de reproducción de los peces. Los peces condrictios, por su modo de reproducción, pueden ser ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Los peces ovíparos son aquellos que se reproducen a través de huevos
y la fecundación es externa, es decir, ambos peces, macho y hembra, sueltan sus células reproductoras en el agua y es ahí donde se produce la fecundación. Entonces se forman los huevos y son incubados en las profundidades del agua, muchas veces cerca a las rocas o cerca a algunas plantas que se encuentran en el fondo del mar. Son incubados ahí hasta que se cumpla el periodo y finalmente llega la eclosión, en donde salen las crías al exterior. Los peces vivíparos ya no se reproducen a través de huevos, sino que después de haber sido fecundados en la parte interna del animal, es ahí donde se crían, en el útero de la madre, y es ahí donde cumplen su periodo de desarrollo. Finalmente, cuando ya han cumplido esa etapa de desarrollo, es cuando recién salen al exterior. Y los peces ovovivíparos son una combinación de ovíparos y vivíparos, es decir, que la fecundación también es interna. Sin embargo, estos peces se reproducen a través de huevos. Los huevos son criados dentro del cuerpo del pez. Es allí donde se van desarrollando hasta que finalmente, cuando ya están completamente desarrollados, se produce la eclosión y recién en ese momento salen al exterior. Los peces condrictios, por su modo de reproducción, pueden ser ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Y los peces osteoictios solamente son ovíparos y presentan fecundación externa. Ejemplos de peces condrictios o cartilaginosos. Tenemos el tiburón, el pez sierra, el pez torpedo, el pez raya y las quimeras. Ejemplos de peces osteícteos. Tenemos el salmón, la trucha, el atún, la perca y el jurel. Ahora veamos algunas familias de peces, y en realidad existen aproximadamente en el mundo 400 familias de peces. Sin embargo, hoy solamente vamos a conocer algunas. La primera familia es la familia de los cíclidos. Son peces óseos, de agua dulce. Esto quiere decir que habitan en aguas donde el contenido de salinidad es muy bajo. Puede ser en ríos o en lagos. Estos peces son muy atractivos para la acuariofilia. Ejemplo de estos peces, el ejemplo más común que tenemos es la tilapia. Familia de los carácidos. Estos también son peces de agua dulce, tropical y subtropical. Algunos son pacíficos, otros son vegetarianos, otros cazadores de barro y predadores. El ejemplo más común de peces que tenemos dentro de esta familia son las pirañas. Ahora vamos con la familia de los anabántidos. También son peces de agua dulce, son de pequeño y mediano tamaño. Ejemplos de estos peces tenemos a las percas y a las colisas. Aterínidos. Son peces ornamentales, es decir, que estos peces son criados debido a su gran belleza. Muchas veces son criados en acuarios o peceras. Son conocidos como peces espiga. Tienen una aleta dorsal dividida en dos. Ejemplos de estos peces tenemos las vedotias y los telmaterinos. Ahora estamos con la familia de los escombrios, y dentro de esta familia vamos a encontrar algunos peces que son muy conocidos. Son llamados peces alimenticios. Existen 55 especies. Estos peces presentan dos aletas dorsales. Ejemplo de estos peces tenemos los atunes, bonitos y las caballas. Ahora tenemos la familia de los ciprínidos. Son peces de agua dulce, insectívoros. Existen aproximadamente 2000 especies. El ejemplo más común que tenemos son las carpas. Ahora tenemos la familia de los nándidos. Son conocidos como peces hoja debido a la forma de su cuerpo. Estos peces habitan en ríos y aguas quietas. Tienen un cuerpo aplastado. Ejemplo de estos peces tenemos el pez hoja y el pez camaleón. También tenemos la familia de los carángidos. Son peces de cuerpo alargado y comprimido. Viven en aguas abiertas.
son muy comercializados. Ejemplo de estos peces, también encontraremos un pez conocido aquí, el jurel peruano. Tenemos el pez piloto y la macarela. Ahora tenemos otra familia, que son los arapaímidos. Estos son peces de agua dulce, es decir, los encontramos en los ríos. Existen 6 especies de estos peces. Poseen escamas muy grandes debido a que también son peces que tienen un cuerpo grande. Y aquí tenemos algunos ejemplos de peces que son muy conocidos y que son de nuestro país. Por ejemplo, el paiche y la araguana. Finalmente tenemos una familia de peces muy especial, que son los lámnidos, y que poseen características muy particulares. Por ejemplo, tienen un hocico cónico, es decir, en forma de punta. Tienen los dientes separados a la misma distancia unos de otros. Y los ejemplos más comunes dentro de esta familia tenemos el tiburón blanco y el marrajo negro. Ahora veamos peces típicos en nuestro país. Y es que nuestro Perú es un país muy rico en diversidad de especies de peces. Existen aproximadamente más de 2000 especies en nuestro territorio y los vamos a encontrar distribuidos de acuerdo al tipo de agua donde los peces habitan. Por eso es que encontramos peces de agua salada y peces de agua dulce. Los peces de agua salada son aquellos que habitan en aguas donde hay mayor cantidad de sales minerales. Estas aguas generalmente las encontramos en el mar. Y los peces de agua dulce son peces que habitan en aguas donde la salinidad es más baja, hay menos sales minerales. Y estos peces generalmente habitan en los ríos y lagos. Ahora, en los peces de agua salada vamos a encontrar también 2 tipos de hábitat: peces de aguas frías y peces de aguas cálidas. Esto se debe a que en nuestro mar peruano vamos a encontrar estos 2 tipos de aguas. Allí en el mapa podemos apreciar que hay una parte celeste más oscura. Esa parte representa a nuestro mar frío, que va desde Lambayeque hacia el sur del Perú. Este mar recibe las aguas de la corriente de Humboldt, por eso es que las aguas son más frías. Entonces existen peces que están acostumbrados a este tipo de aguas. Sin embargo, en la parte norte de nuestro país vamos a encontrar aguas más cálidas. Y ese mar es conocido como mar tropical. Ahí también vamos a encontrar algunas especies de peces. Ejemplos de peces de aguas frías: en nuestro país tenemos la anchoveta y el jurel. Peces de aguas cálidas tenemos el bonito y el cascafe. Y peces de agua dulce tenemos el paiche y la trucha. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué son peces diádromos? Habíamos mencionado que existen peces que habitan en agua dulce y agua salada. Entonces, ¿qué son peces diádromos? Son los peces migratorios que se mueven entre agua dulce y agua salada sin ningún problema. Las razones de la migración pueden ser la cría, la alimentación o la hibernación. Ejemplos de peces diádromos tenemos los siguientes: el salmón, la anguila, el atún, la lisa y la trucha. Ahora que ya conocimos lo que son los peces diádromos, vamos a una pregunta aún mucho más interesante. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? ¿Saben ustedes cuál es? Déjenme presentarles a continuación al pez más grande del mundo. Es el tiburón ballena, cuyo nombre científico es Rhincodon typus. Vamos a conocer algunos datos importantes acerca del tiburón ballena. ¿A qué tamaño puede llegar? Puede llegar a medir 12 metros de largo y 20 toneladas de peso. ¿Dónde vive? Habita en los océanos y mares cálidos. ¿De qué se alimenta el tiburón ballena? Se alimenta de fitoplancton, macroalgas y krill. Otras veces también se alimentan de crustáceos y bancos de peces pequeños, como las anchovetas, sardinas, caballa y atún.
¿Cuál es su relación con el hombre? A pesar de su enorme tamaño, no suponen ningún peligro para el ser humano. Los tiburones ballena son amigables, bastante cariñosos y suelen ser juguetones con los buzos. Muy bien, ahora ya que hemos conocido cuál es el pez más grande del mundo, vamos a conocer las partes de un pez. Para eso, en primer lugar, vamos a estudiar su anatomía externa. Y en el pez vamos a encontrar algunas partes que son comunes, al igual que en otros animales. Por ejemplo, tenemos la boca, los ojos, pero también encontramos otras partes, como las narinas. ¿Y qué son las narinas? Las narinas son orificios nasales situados en la cabeza. Pueden detectar olores, pero no respirar. Recordemos, los peces respiran por las branquias. Las narinas simplemente les permiten a los peces detectar olores. Tenemos el opérculo. ¿Y qué es el opérculo? Es una placa de hueso duro que cubre y protege las branquias. Tenemos las barbillas, que son órganos sensoriales táctiles, que se ubican cerca de la boca. Generalmente, todos los peces tienen barbillas, algunas más grandes, otras más pequeñas. Las barbillas suelen ubicarse debajo de la boca o también sobre la boca. En otras ocasiones, cerca de las narinas y debajo de los ojos. Y también tenemos la línea lateral. La línea lateral es un órgano sensorial visible. Sirve para detectar el movimiento y las vibraciones del agua. Continuamos ahora con la anatomía externa del pez y vamos a repasar los 5 diferentes tipos de aletas que tienen los peces. Tenemos la aleta dorsal, cuya función es estabilizar al pez en el agua y en los giros. Tenemos la aleta pectoral, que en realidad son dos, una de cada lado. La aleta pectoral interviene en la locomoción lenta, los giros y el frenado del pez. Tenemos aleta pélvica. Tiene una función principalmente estabilizadora. La aleta anal, que permite la locomoción lenta y la estabilidad en la natación. Y finalmente tenemos la aleta caudal, que es usada como un timón, genera la dirección hacia donde quiere ir el pez. Ahora veamos la anatomía interna y vamos a ver las partes y los órganos que tiene un pez. Tenemos el cerebro, el corazón, el hígado, el estómago, el intestino, el órgano reproductor, que son llamados gónadas, el ano, y también tenemos las branquias, que son los órganos respiratorios de los peces. Además, la bolsa olfativa y la vejiga natatoria. Veamos ahora qué es la bolsa olfativa y cuál es su utilidad. La bolsa olfativa es un órgano sensorial que se ubica en la parte frontal del cerebro, que recibe y procesa señales de las narinas a través de los nervios olfativos. Entonces tenemos las narinas, el cerebro, y justo en la parte frontal del cerebro tenemos la bolsa olfativa. Ahora, los peces captan olores a través de las narinas. Y de las narinas, estos olores son llevados hacia el cerebro a través de unos nervios olfativos. Así el pez puede percibir los olores que existen a su alrededor. ¿Cuál es la utilidad de la bolsa olfativa? Veamos: para encontrar comida, para encontrar pareja, para reconocer otros peces de su especie, para detectar depredadores y para orientarse también. ¿Sabían ustedes que los peces pueden oler el cauce de las aguas por donde están nadando? Es por eso que los peces nunca se pierden estando dentro del agua, porque ellos pueden reconocer a través del sentido del olfato las aguas
por donde nadaron y por donde finalmente regresarán. Interesante, ¿verdad? Ahora, continuando con la especialidad, vamos a responder una nueva pregunta. ¿Qué es y cómo funciona la vejiga natatoria? En esta imagen, la vejiga natatoria está representada de color azul y es un órgano interno que tiene forma de saco y que contribuye a la capacidad de un pez de controlar su flotabilidad y así permanecer en una posición en el agua, ascender o descender sin tener que realizar ningún esfuerzo muscular. Entonces, esta vejiga natatoria le permite al pez poder desplazarse de manera normal estando dentro del agua. La vejiga natatoria posee cuerpos rojos que cuando liberan gases, la vejiga se infla. El pez disminuye el peso y se acerca a la superficie. Cuando los gases son reabsorbidos, la vejiga natatoria se desinfla. El peso del pez aumenta y desciende. Veamos ahora el funcionamiento de la línea lateral de los peces. En los peces podemos apreciar esta línea. La línea lateral es un órgano sensorial comúnmente visible que recorre cada lado desde las cercanías del opérculo hasta la base de la cola. Sirve para detectar el movimiento y las vibraciones del agua, lo que ayuda al pez a evitar colisiones, a orientarse en relación a las corrientes de agua y localizar sus presas. Entonces la línea lateral también es un órgano sensorial y la podemos apreciar en casi todos los peces. Finalmente vamos a repasar el proceso de respiración branquial en los peces. Y los peces respiran a través de las branquias, que son conocidas también con el nombre de agallas. Cuando el agua ingresa por la boca del pez, llega hacia las branquias. Es en las branquias donde se encuentran los vasos sanguíneos y es ahí donde se produce el intercambio gaseoso. A través de los vasos sanguíneos, los peces absorben el oxígeno del agua y a la vez liberan el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale nuevamente del pez, pero no sale por la boca, sino sale por el opérculo. Entonces, los peces de este modo usan las branquias para la absorción de oxígeno, que luego pasa a la sangre y llega a los tejidos. El proceso de respiración se completa cuando el animal expulsa el dióxido de carbono que se produce en la respiración celular. Muy bien. Y ahora que ya hemos estudiado y hemos aprendido muchas cosas interesantes, espero que esta especialidad haya sido de tu agrado, querido Conquis especialista, y hayas podido aprender muchas cosas maravillosas de estos hermosos animales que el Señor creó. No olvides desarrollar y cumplir con cada uno de los requisitos que se han dejado en el trabajo de esta especialidad. Y también prepárate, porque pronto estarás dando tu examen y finalmente podrás obtener la tan ansiada oblea de la especialidad de peces. Nos vemos y hasta una próxima oportunidad.